Buenas tardes a todos. Hoy nos volvemos a ver aquí un rato con el doctor Gerián González, que es máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo de investigación de TEP de la misma universidad. Y bueno, nosotros ya nos conocemos hace tanto tiempo que no podíamos decir nada. Yo lo que voy a hacer es dejar de compartir mi pantalla y que tú empieces lo antes posible para Perfecto. que puedas empezar tu conferencia. Que si no, nos ponemos aquí. Cuando, Ya que ahora cuando me digas, tú mismo, ya, porque total está prácticamente todo el mundo y lo que no quiero es... Te vienes a escuchar a ti, a mí, yo solo estoy de maestro de ceremonias y viendo a ver cómo el ordenador funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Pues está todo el mundo silenciado y al final, como hacemos en otras ocasiones, haremos las preguntas. ¿De acuerdo? Si no, venga, perfecto. por el chat que yo iré controlando. Venga, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Héctor, por la invitación. Espero que podáis tener una tarde pues entretenida en este momento, bueno, en esta situación tan excepcional que tenemos todos. Y bueno, Héctor, cuando me escribió, me dijo que se quería hablar de algo. Y bueno, yo pues, hombre, tengo muchos topics en este aspecto, pero ya sabes de que me gusta hablar y él le pensó que lo más interesante sería hablar un poquito de regeneración ósea vertical. Un poquito de hablar también de la parte científica, porque muchas veces cuando vamos a las conferencias en, en los congresos o cuando íbamos en este caso, siempre nos enseñaban casos y casos y casos y nunca nos enseñaban un poquito de conceptos y sobre todo de evidencia científica al respecto. Entonces vamos a ir desde lo más básico hasta lo más, hasta los casos clínicos intentando ver la eficacia. En nuestra clínica dental, pues evidentemente pues tenemos todo este tipo de defectos con implantes simultáneos, no simultáneos, elevación de seno, no elevación de seno, defectos semiverticales, etcétera, etcétera, que solucionamos y que el resultado a largo plazo es este. Sin embargo, cada día, dada la situación que tenemos en nuestras clínicas, de distintas situaciones de grandes destrucciones óseas como son estas, o como son estas otras, tenemos distintas causas en las que pueden derivar a este tipo de situaciones. Pero aparte de las causas, vamos también a ver, en primer lugar, como decimos, las causas, pero también cómo podemos tratar este tipo de efectos. Es decir, cómo podemos dar una solución al paciente, no solamente pues, con prótesis removibles, sino algo fijo, de manera que podamos conseguir hueso con una colocación tridimensional del implante adecuada. Pero vamos a ver las causas. ¿Cuáles son las causas de este tipo de defectos tan grandes, tan extensos, que nos obligan a hacernos repensar el plan de tratamiento normalmente que hacemos en nuestras clínicas y que no sabemos cómo abordar? Las causas primordialmente las he agrupado en cuatro. Esto no está evidenciado o no está soportado por evidencia científica, sino básicamente en práctica clínica, dado que no hay publicado acerca de las causas de estos grandes efectos. Pero tenemos cuatro grandes grupos desde mi punto de vista, que son los quistes grandes, por ejemplo, como este mandibular, que si no se trata y al remover todo el quiste puede dar lugar a grandes defectos. Evidentemente también perimplantitis, ¿vale? Que es una enfermedad bastante prevalente, como sabemos hoy en día, que ronda alrededor del 22% y que da lugar a grandes pérdidas alrededor de implantes que a su vez al extraerlos dejan grandes defectos a reconstruir. Por otro lado, pero menos frecuentes son los accidentes o los traumatismos que dan lugar luego a grandes fracturas de hueso y de dientes que provocan pues, que, por ejemplo, este paciente que veis en la foto tenga este defecto óseo. Y por último, pues periodontitis, porque la periodontitis en sí misma no produce tantos grandes defectos a no ser que sean dientes con pronóstico completamente imposible. ¿Vale? Entonces de aquí pueden aparecer grandes defectos, pero no tan grandes, por ejemplo, como ocurren como en estos dos, con la perimplantitis o en este caso como los quistes.
Y vamos a ver simplemente ejemplos. Por ejemplo, esta paciente que vino a consulta, que se le colocó implantes en el año 2001 y que no volvió a aparecer en mantenimiento pues, muchos años después. Yo la encuentro de esta manera y, claro, presenta inflamación, presenta supuración, sangrado. Cuando hago la radiografía periapical, pues vemos lo que vemos, la radiografía panorámica, pues lo mismo, gran pérdida alrededor de esos implantes, que son en este caso son Astra, con una prótesis quizás no tan higienizable, como podemos ver, como también, por ejemplo, la falta de pilares de más de 2 milímetros, que sabemos que hay que respetar la anchura biológica. Pero esto, claro, estos son de hace bastantes años atrás, donde la implantología está prácticamente desarrollándose, no está a la altura de hoy en día. Claro, al quitar los implantes, fijaos el efecto que se nos queda y fijaos cómo 9 meses después podemos tener una disponibilidad ósea completamente diferente a la inicial. Fijaos esta otra paciente, no es porque yo vea muchas más pacientes mujeres en este caso que hombres, pero dado el caso, los grandes desastres, no sé por qué al final siempre lo presentan este tipo, pues la mala suerte quizás en este tipo de situaciones. Pues esta paciente que tuvo un gran quiste en la zona del sector anterior, fijaos, y que fue tratada de la excisión de este quiste sin tratamiento regenerativo. ¿Qué pasó? Que después tuvo un defecto óseo muy grande y que en este caso el cirujano maxilofacial que la trató intentó hacer injertos óseos tanto de cadera como de tibia como de también línea oblicuo externa. Intentó tratar este defecto, pero fijaos qué es lo que ha pasado, que sigue sin resolverse el defecto, además con gran cantidad de cicatrices que obligan a intentar manejar el tejido blando previo a la reconstrucción ósea. Este es el efecto tras todo ese manejo, como hemos dicho, y fijaos que el efecto llega hasta prácticamente basal nasal, hasta la espina nasal anterior. Entonces, estos son defectos que prácticamente hoy en día son bastante más frecuentes, desgraciadamente, y que hay que tratar. ¿Por qué? Porque muchas veces, dada esta situación, o haces una prótesis parcial o removible o fija en la que te extiendas bastante, pero tallando bastante esos caninos, o haces otro tipo de planificación de tratamiento intentando reconstruir el hueso para conseguir mayor disponibilidad y poder poner implantes o incluso también el mismo tratamiento, pero sin tener que tener tanto encía rosa y ser más higiénico. ¿Cómo podemos tratar este tipo de situaciones? Bueno, lo primero es que las bases de la regeneración ósea vienen de la regeneración tisular guiada, es decir, vienen de la regeneración alrededor de los dientes. ¿Qué es lo que se quería conseguir alrededor de los dientes? Es inhibir dos tipos de estamentos o de estratos de tejidos, en este caso el epitelial y el conectivo, dentro del defecto. Y para la regeneración tisular lo que queríamos era formación de ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. Pero lo que queremos en la regeneración ósea guiada es básicamente conseguir que las células óseas migren dentro del defecto y repueblen todo el defecto formando nuevo hueso. Evidentemente, con una buena cicatrización y la prevención de la colonización de bacterias dentro del defecto y, por tanto, de la infección de la zona. Pero básicamente lo que como se podría resumir los conceptos de regeneración ósea guiada son en 4 conceptos y que lo plasman en este artículo y en estos 4 conceptos catalogados como el PASS Principles. En este caso sería Primal Wound Healing, o sería cicatrización primaria de la herida sin tensión, o cierre primario de la herida sin tensión. El segundo concepto sería la creación o mantenimiento del espacio. El tercero sería la estabilidad de la herida, la estabilidad del coágulo. Y por último sería la angiogénesis. Vamos a desarrollar un poquito más adecuadamente cada concepto. En cuanto al cierre primario sin tensión, ¿por qué es primordial este concepto? Porque nos va a dar un mejor posoperatorio, aparte de que dentro de la herida no hay
células del estrato epitelial ni del estrato del conectivo, ¿vale? Esto viene básicamente de un cierre primario, además, evidentemente, de evitar tener infecciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos este tipo de cierre primario? Pues bueno, antiguamente, no tan antiguo, porque estos son conceptos desde el año pues, 90, desde el doctor Christopher Darwin, que desarrolló estos conceptos, pero que el doctor Ronda incluso intentó describir de manera un poquito más detallada, que lo que se quería hacer era básicamente una escisión, por ejemplo, en la parte mandibular, donde tenemos un poquito más de dificultad, es separar las células musculares más superficiales de las profundas con el fin de conseguir la movilidad del colgajo. Esto viene no solamente de la parte mandibular, ¿vale? Esto es el miloideo en este caso. Pero esto sirve, esto servía básicamente en todo tipo de colgajos vestibulares, maxilares o mandibulares. Es decir, lo que se intentaba mediante la utilización de un bisturí era cortar fibras musculares para evitar esa tensión de las fibras musculares. ¿Vale? Esta es la manera convencional de realizar la liberación del colgajo. ¿Qué es lo que conseguíamos? Evidentemente, una buena liberación del colgajo, pero fijaos que, claro, toda esta parte de liberación y de corte de fibras musculares lo que es inflamación. Por tanto, al aumentar el grado de inflamación, puede dar lugar al mayor riesgo de exposición de las membranas o, en este caso, si haces una técnica en Curie, de la exposición de la caja que hayas hecho. Entonces, todo esto es primordial tener en cuenta en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que propone el doctor Urban para intentar producir menor inflamación y mayor, a su vez, mayor liberación del colgajo con menor inflamación? Fijaos que esto es un artículo del doctor Urban que presento ahora, que es una mandíbula inferior, ¿vale? Es decir, un maxilar inferior, una mandíbula, y esto básicamente es la parte interna o lingual, ¿vale? De la mandíbula. ¿Qué es lo que, en este caso, de la parte izquierda? El doctor Urban lo divide en 3 zonas, ¿vale? La más cerca de los dientes es la zona 3, la intermedia zona 2 y la más posterior. Fijaos que este es el nervio lingual. Recordar que el nervio lingual sale del orificio estinomastoideo, ¿de acuerdo? El dentario se mete dentro del conducto dentario, del conducto alveolar inferior, y luego el lingual básicamente se separa y se mete hacia la parte interna, hacia esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor Urban? Básicamente es separar todas las fibras musculares, dejándolas completamente en su estrato más inferior, separando la submucosa de la mucosa. Es decir, la parte mucosa, que es el estrato más superficial, lo que ese estrato contiene es tejido conectivo, pero no fibras musculares. Por tanto, la tensión, ¿dónde se va a acumular? En la submucosa. Por tanto, al separar esa submucosa de manera roma, creas menos sangrado, a su vez menos inflamación porque no cortas fibras musculares y por tanto obtienes mayor liberación perióstica. ¿De acuerdo? Que es, por ejemplo, si recordáis, en este caso, la foto anterior, fijaos como en este colgajo lingual no hay ningún tipo de fibra muscular. ¿Por qué? Porque hemos cortado el periósteo levemente en esta zona y de manera roma hemos separado las fibras musculares, hemos separado la mucosa de la submucosa, llegando a conseguir una mayor liberación perióstica. Fijaos hasta dónde se puede movilizar el colgajo. Si el colgajo anterior se movilizaba hasta la cúspide del premolar, fijaos hasta dónde se puede movilizar el colgajo. Por tanto, es completamente diferente. Pero a nivel científico, ¿qué es lo que podemos discernir de este tipo de técnicas de liberación? Es que, fijaos, esto en la parte de la parte mandibular, lingual, es lo que compara el doctor Urban en este artículo de 2018, es que por zonas ve la liberación perióstica entre el grupo control, que es el primer tipo de técnica que he descrito, y el segundo, que sería el test, ¿vale? Es decir, la liberación perióstica donde se separa mucosa de submucosa o donde, en el control, donde se corta fibras musculares, como se hacía clásicamente,
con el bisturí, con una cureta, con lo que tú quieras, pero se cortaba musculatura. Entonces, vemos que la liberación perióstica con el grupo control es mínima comparado en la zona tanto 1 como 2 como 3. Fijaos la diferencia en la liberación perióstica con una técnica o con otra. Por tanto, ya no solamente es que cree menos inflamación, sino que a su vez puedes conseguir mucha más liberación perióstica. Vamos al segundo concepto, que es en este caso es la creación o mantenimiento del espacio. ¿Por qué es importante? Porque claro, los defectos óseos no es como los dientes, que alrededor de los dientes tenías básicamente un defecto en cazoleta que tú podías aislar mediante la utilización de la membrana, sin tener que fijarla. Sin embargo, en los defectos óseos tenemos un defecto tridimensional bastante grande. Entonces, mediante la utilización de la membrana o por ejemplo, una caja de Curie, creas el espacio que tú quieres regenerar. ¿Vale? Por tanto, ese creamiento del espacio va a dar a la proliferación o va a asegurar la proliferación de células óseas dentro del defecto que tú has modelado quirúrgicamente. Y, por ejemplo, esto es algo básico, donde colocamos una membrana y que la estabilizamos y colocamos una mezcla de serinjerto con autoinjerto para crear ese espacio que queremos regenerar. Es básicamente eso. Por otro lado, que tiene que ver la estabilidad del coágulo de la herida. Esto es básico. Imaginaos que vosotros tenéis una herida en la rodilla o en el pie, ¿vale? Y que estáis sangrando continuamente. ¿Qué pasa? Que si estáis sangrando continuamente, que perdéis sangre, ¿de acuerdo? Cicatrizáis peor, se puede agrandar la herida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú estabilizas la herida, quiere decir que coagula. Y al asegurar ese coágulo, crea un ambiente seguro para que las células formadoras de hueso, por así decirlo, y aumenten o se inserten dentro de esa zona del coágulo y por tanto puedan formar hueso. ¿Qué pasa si esta formación del coágulo no se forma? Que la cicatrización una y otra vez se interrumpe y empieza a producir una serie de cadena inflamatoria que al final puede dar lugar incluso a infecciones, porque al no cicatrizar puede dar lugar a la infiltración de bacterias dentro de la herida y por tanto crear una situación peor que la inicial. ¿Por qué es importante entonces estabilizar el coágulo a través, en este caso, de si utilizas una membrana de chinchetas o si utilizas, en este caso, una técnica de Curie mediante microtornillos para poder estabilizar toda la caja? En este caso, para las membranas, en este estudio, que yo es lo que más suelo utilizar, ¿vale? En este estudio del doctor Mirmari, nos muestra básicamente por qué es importante estabilizarlo, en este caso con chinchetas o incluso con tornillos de fijación de membranas. Lo que hace básicamente es crear un defecto donde coloca un implante y que tiene que regenerar, como veis aquí. ¿Vale? Y lo va a regenerar este defecto de acuerdo mediante 3 tipos de situaciones. El grupo control, donde coloca un semi-injerto y coloca la membrana sin fijarla. El grupo test 1, que lo que hace es colocar el semi-injerto a la membrana y a su vez la fija con chinchetas, que sería esta situación de aquí. Y el grupo 3, que lo que hace básicamente es colocar un bloque de semi-injerto con una membrana fijada con chinchetas. ¿Qué es lo que ve? Esto es un TAC, un CBCT sacado previamente al cierre del colgajo y esto es después del cierre del colgajo. ¿Qué es lo que vemos? Fijaos, en el grupo control. Vemos que tenemos gran volumen al colocarlo. Fijaos que al cerrar el colgajo, ¿qué pasa? Que esa parte del semi-injerto se pierde, no se contiene. Por tanto, no vas a estabilizar bien el coágulo, todo esto se va a desorganizar y por tanto no vas a ganar prácticamente nada de regeneración. ¿Qué pasa si estabilizamos, en este caso, todo el material? Que prácticamente no se pierde, se queda y por tanto vas a obtener una gran regeneración. Si utilizas bloques, en este caso, por ejemplo, como también, imaginaos que utilizamos un bloque, pero utilizamos una técnica de Curie.
¿Qué pasa? Que también es igual de estable sin perder nada de volumen y, por tanto, creando regeneración, creando nuevo hueso en esa zona. Por tanto, la estabilización de nuestro material, ya sea de membranas o ya sea mediante técnica de Curie, va a dar una mayor estabilidad del injerto que hagamos y además va a provocar, por tanto, una mayor regeneración. Por eso es importante. Si en lo que estamos escuchando utilizamos, en este caso, membranas, que Héctor y yo somos gente clásica, que es lo que se desarrolló antes y es lo que más evidencia tiene en la literatura, que son las membranas, lo que suelo hacer básicamente cuando hago una regeneración vertical es intentar estabilizar la membrana en esta zona. ¿Para qué? Para posteriormente estabilizar la membrana en la parte más lingual, ¿vale? En la parte más distal. ¿Qué es lo que me permite que esa membrana no reabsorbible, de acuerdo, pueda manejarla de manera adecuada y empezar a compactar hueso? Una vez que tenga esta chincheta, que es muy difícil colocarla, sin quitar esta, coloco otra en esta zona, ¿vale? ¿Qué es lo que me da? Toda la estabilización de la membrana en la zona lingual. A partir de ahí puede empezar a compactar hueso dentro del defecto para después, una vez compactado bastante hueso, paso mi membrana a la parte vestibular y estabilizo mi membrana no reabsorbible en la parte más distal. Si me queda alguna zona por compactar hueso, pues sigo compactando hueso para después estabilizar en vestibular. Esta chincheta, una vez colocada las dos linguales, siempre la quito porque esta no me da nada y además puede provocar algún tipo de exposición, ¿vale? Simplemente lo utilizo de manera provisional, ¿vale? Sobre todo en regeneración vertical. En regeneración horizontal no es tan clave, pero en regeneración vertical sí. Por último, hay que ver la parte de la angiogénesis, porque esto es un tema bastante contradictorio, bastante controvertido en la literatura. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que dicen que las perforaciones corticales no sirven de nada, hay otros que sí, y biológicamente tiene sentido, porque en el caso, por ejemplo, del hueso mandibular, que es muy cortical, ¿vale? La alimentación por tanto células osteogénicas o células mesenquimales, que luego se diferencian, como también en la parte de vasos, porque el hueso precisa de vasos sanguíneos para poder sobrevivir. Por tanto, lo que nos viene a decir en huesos corticales es que tenemos que llegar a la parte medular que está más ricamente vascularizada para después hacer que esas células o promover que esas células que están dentro de la médula ósea migren dentro del defecto, recolonicen por células osteogénicas, además de también vasos sanguíneos dentro del defecto. Esta es la parte biológica. Pero la parte clínica e investigación siempre es bastante controvertida. ¿Qué pasa? Que en esta revisión sistemática del doctor de Stabula, de 16 estudios, dentro de ellos solamente hay un ensayo clínico autorizado y 15 ensayos experimentales en animales, nos viene a decir que no hay suficiente evidencia para poder realizarlos. Pero aquí hay algo interesante, ¿vale? Porque el doctor de Stabula lo que hace es, lo primero, ¿dónde está localizado el defecto? Esto es importante porque no es lo mismo un hueso maxilar que es muy vascularizado, que es poco cortical, a un hueso mandibular que al revés, es muy cortical. ¿Vale? Y la otra parte es que ve o diferencia el tipo de material de injerto que utiliza en cada estudio. ¿Vale? Independientemente que no haya diferencias, que haya diferencias, etcétera, etcétera. Por tanto, el mensaje que quiero llegar a conseguir en este caso es, uno, dónde está localizado el defecto, ver qué tipo de hueso tenemos, ¿vale? Para entender un poquito la biología. Porque además, no es por criticar el estudio, lo que hacen directamente ni siquiera hacen media, básicamente, de resultados en nuevo hueso, nueva formación de hueso, así a su vez como nuevos vasos sanguíneos formados dentro del material. Por tanto, es algo a tener en cuenta, cosa que no diferencian, simplemente ven si hay diferencias o no hay diferencias entre grupos. Y vamos a ver este estudio, que es el único ensayo clínico autorizado en humanos. ¿Qué es lo que ve?
Y este ensayo clínico autorizado, que es en pocos pacientes, en el 18, que es bastante criticable, ¿vale? Lo que hace es que en hueso mandibular hace en el grupo control una regeneración ósea guiada versus la regeneración ósea guiada, además de hacer perforaciones corticales, que este sería el grupo 3. Y van a ver las diferencias tanto en nuevo hueso formado, en la cantidad de nuevo hueso formado, y a su vez en la cantidad de nuevos vasos formados. ¿Y qué es lo que ve entre el grupo test y control? Que es que en el grupo test hay mayor cantidad de nuevo hueso y mayor cantidad de nuevos vasos, aunque no sea estadísticamente significativo. ¿Y por qué, por ejemplo, no puede ser estadísticamente significativo? La primera idea que se me ocurre es, cuando tú lees un artículo, es decir, ¿cuántos pacientes tiene? 18 pacientes básicamente no llega a un pool de pacientes necesario para intentar ver diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, cuando tú tienes un estudio que básicamente pongamos que el corte serían 30 pacientes, ¿vale? Cuando tú quieres ver un estudio y tiene menos de 30 pacientes, lo que tú puedes entender son las tendencias. Las tendencias, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, hacia dónde va un grupo y hacia dónde va otro. Entonces, lo que podemos entender de las tendencias en este estudio es que cuando hacemos las perforaciones corticales en hueso mandibular, podemos obtener mayor cantidad de hueso nuevo, así como nuevos vasos sanguíneos dentro de la cantidad, dentro del hueso regenerado. Y esto es importante para saber la cantidad de hueso vital. ¿Vale? Que esto es lo que quiere decir todo esto. Por tanto, para resumir, tenemos dos tipos de técnicas. Técnicas de Curie, ¿vale? De encofrado, como podéis ver aquí, o técnicas con membranas no reabsorbibles que veremos y que definiremos más adelante. Pero vamos a ver dos tipos de aspectos, en este caso de la regeneración ósea vertical con membranas. Porque podemos seleccionar distintos tipos de membranas y podemos seleccionar distintos tipos de injerto óseo, ¿vale? Vamos con las membranas. En la regeneración vertical, evidentemente, en función del tipo de defecto que veremos después, podemos seleccionar membranas reabsorbibles o membranas no reabsorbibles. Pero yo os voy a hablar en regeneración vertical de membranas no reabsorbibles. Pero ¿de qué va a depender de que utilices una membrana reabsorbible o no reabsorbible? Del tipo de defecto. Cuando es un defecto vertical pequeño, probablemente no haga falta mayor tiempo o incluso la no reabsorción de la membrana. Por tanto, va a ser más fácil que con una membrana reabsorbible podamos obtener buena cantidad de regeneración. Sin embargo, en defectos mucho más desfavorables, probablemente lo que precisemos es mayor tiempo de barrera. Por tanto, en este tipo de defectos que no son tan contenidos, que son más críticos, tengamos que utilizar, ¿de acuerdo?, membranas que no se reabsorban, que tengan más tiempo de barrera. Y también otro concepto importante a entender es hasta dónde queremos regenerar, ¿vale? Porque, por ejemplo, si utilizamos una técnica de Curie, solamente con la técnica de Curie podemos regenerar dentro del contorno óseo, que hay veces que no es suficiente a regenerar, ¿vale? Porque muchas veces tengamos que ir un poquito más allá del contorno óseo para poder conseguir unos resultados aceptables o incluso estables a largo plazo. En este caso, lo que hace el doctor de Stávola es que en una primera vez utiliza la técnica de encofrado, pero en una segunda cirugía de colocación de implantes recontornea mediante seno injerto y membrana reabsorbible para ir más allá del contorno óseo y tener resultados estables, ¿vale? Lo veremos más adelante este concepto con casos clínicos. Por tanto, para resumir, defectos muy sencillos, podemos utilizar membranas reabsorbibles, pero defectos mucho más poco contenidos y que requiere más tiempo de barrera, por tanto tenemos que ir hacia membranas no reabsorbibles. Bien, ¿qué tipos de membranas no reabsorbibles? ¿De dónde vienen las membranas no reabsorbibles? Pues en este caso, todo viene de la regeneración tisular guiada. Y en este caso siempre lo digo que el famoso diente del doctor Sture Niemann y Jan Linde
donde en un diente como este cogieron un filtro de Millipore y lo pusieron entre el diente y el defecto y cerraron por encima, la encía la cerraron por encima de la membrana o del filtro de Millipore y vieron qué pasaba. Esperaron alrededor de unas 4 semanas, 6 semanas en este caso, ¿y qué es lo que vieron? Que se regeneró todo el defecto. A partir de ahí, esa membrana de Millipore de politetrafluoretileno, es decir, de Coretex, desarrollaron las membranas de Coretex originales con refuerzo de titanio que veis aquí, que son de politetrafluoretileno expandido. Estas membranas eran magníficas. ¿Qué pasa con estas membranas también? Que son muy sensibles a que se expongan y a su manejo. Por tanto, ¿qué es lo que pasaba si se exponían? Que era bastante frecuente, que daba infección completamente simultánea al momento de su exposición. Por tanto, el éxito de ese tipo de cirugías era bastante bajo, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que este material de PTFE era bastante biocompatible, que producía una exclusión celular bastante buena y que al estar reforzadas mantenían muy bien el espacio. Veis, como ve, desde el año 89, del doctor Christer Dahlin, que la desarrolló este tipo de membranas, el diente famoso de Sture Niemann es de mucho antes, del año 82. Pero fijaos que para regeneración ósea, el doctor Christer Dahlin ha investigado bastante en este campo. ¿Qué es lo que nos dio a partir de que estas se exponían bastante y provocaban bastantes infecciones? Que pasaron a un PTFE que no permitía el paso de células y de vascularización a través de la membrana. Por tanto, desarrollaron otra membrana que excluía tanto soporte vascular como soporte alimentario del hueso a través de membranas de PTFE denso. Por tanto, estas son las que más utilizamos hoy en día, que son las Cytoplast. ¿Qué pasa con estas membranas? Que se manejan muy, pero que muy mal. Son muy difíciles de manejar, muy difíciles de intentar recortar para adaptar en la zona. Por eso hoy en día las casas comerciales están trabajando incluso en mejorar su disponibilidad. Cuando yo hablo de PTFE denso y de PTFE expandido, esto es lo que quiero decir. ¿Veis? Este es el expandido. ¿Veis los huecos que hay entre fibras? Por aquí permite el paso de células, tanto nutritivas como también sanguíneas o como también bacterias, de ahí que diese lugar a gran cantidad de infecciones de manera inicial. Y este es el denso. ¿Veis cómo no permite ninguna perfusión ni de células, ni de bacterias, ni nada por el estilo a través de la membrana? Esto es importante. Pero como digo, la investigación sigue, continúa y desarrollan nuevos tipos de membranas. Y el doctor Christer Dahlin, que es uno de los padres de la regeneración ósea guiada, ha desarrollado esta membrana, donde la parte más externa es densa, es decir, no permite el paso de bacterias alrededor, a través de la membrana, pero la parte interna es expandida. Por tanto, puede producir cierta perfusión de células sanguíneas alrededor de la membrana. ¿Vale? Por tanto, tiene ambas cosas buenas de ambas membranas. Por tanto, la manejabilidad, además, que es más fina y menos rígida, en este caso, que la Cytoplast. Otra membrana no reabsorbible es esta de aquí, que es la Permamen, que es bastante fina, pero es igual que la Cytoplast en el sentido de que no permite perfusión bajo ningún concepto a través de la membrana. De hecho, es más oclusiva, si cabe, que en este caso que la Cytoplast, pero es menos rígida y a su vez más sensible. O sea, más, en ese sentido, más puedes intentar extenderla un poco más. Es flexible, que no me salía la palabra, es más flexible. ¿De acuerdo? Con lo cual puedes estabilizarla un poco mejor. Lo único que, claro, en defectos no contentivos
tienes que ayudarte de, por ejemplo, de tornillos de osteosíntesis para mantener el espacio. ¿Veis la diferencia entre una citoplast, donde tenemos esos agujeros alrededor de esa membrana? Uy, perdón, que se me ha ido la presentación. Un segundo. No sé por qué me está dando problemas ahora. Los fantasmas de la informática. Será de utilizar el Zoom todo el día. Estará cansado tu ordenador. Probablemente. Entonces, lo que tenemos en este caso, veis los poros que tenemos en la membrana citoplast y veis que alrededor de la permanente es bastante más oclusiva. ¿Qué es lo que nos viene a dar? Que, por ejemplo, defectos como este, podamos tratarlos de esta manera. ¿Veis cómo la membrana la podemos adaptar perfectamente, pero tenemos que adaptarla mediante la utilización de chinchetas alrededor del defecto y además puse un tornillo de osteosíntesis para que mantenga el espacio en sentido vertical y no me colapse la zona. ¿Vale? Este es el cierre. La otra parte son los injertos óseos. Y en este quisiera recordar a mi gran profesor, también de Héctor, el doctor Cafese, quien es un gran investigador, aparte de los padres, quizás, de toda la investigación alrededor de injertos óseos, tanto en regeneración tisular guiada como en regeneración ósea guiada. ¿Vale? Perdona que ¿Qué diga tipo? que gracias a los estudios que se desarrollaron en su departamento, se avanzó en esto, porque si no, no había nada. Es uno de los padres de la periodoncia junto con Jan Linde. Incluso el doctor Cafese, hay que decir, hay que remarcar que fue profesor del doctor Klaus Lang, segundo, uno de los otros padres de la periodoncia moderna. Por tanto, se puede decir que el doctor Cafese es, junto con el doctor Jan Linde, de los primeros investigadores y padres de la periodoncia moderna, en este caso. ¿Qué tipos de injertos óseos tenemos? Tenemos los autólogos, aloinjertos, senoinjertos y adoplásticos, ¿vale? Que veis ahí reflejados. Vamos con los autógenos. ¿Qué es lo que nos dan los autógenos? Poder osteogénico, osteoinductivo, osteoconductivo. Con una composición, básicamente, cuando rascamos, de 30% orgánico y 70% inorgánico. ¿Cómo podemos obtenerlo? Pues evidentemente podemos obtenerlo en bloques, podemos obtenerlo en láminas, etcétera, etcétera. Pero para la regeneración ósea guiada vertical con membranas, lo que hacemos básicamente es rascarlo, ¿vale? Mediante, en este caso, bone scrapers o collectors, que ya sean desechables o no desechables, como podéis ver ahí. ¿Cuál es la evidencia alrededor de este tipo de injertos? En este estudio del Dr. Busser del año 98 demostró que el gold estándar era el autógeno, donde la mayor calidad de hueso que veis aquí, que este es el que ponía hueso autólogo en este caso, ¿vale? Porque lo comparó con seno injerto y con materiales aloplásticos. Pero veis que la mayor cantidad de hueso vital se obtiene cuando se utiliza hueso autógeno. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el doctor Busser utilizaba membranas Gore-Tex para demostrar el potencial de cada tipo de injerto óseo. Por tanto, también es un cierto sesgo, porque si utilizáramos membranas reabsorbibles, quizás la cantidad de hueso regenerado probablemente no hubiera sido el mismo. Pero vamos a intentar entender un poquito de las cantidades o de los tipos de hueso autógeno donde podemos conseguirlo en este caso. Veis que los bloques corticales tienen muy poca célula, tienen gran cantidad de factores de crecimiento, pero lo que más obtiene los bloques son la estabilidad mecánica. Lo mismo pasa, quizás con un poquito más de células, cuando cogemos bloques trabeculares. ¿Qué pasa? Que cuando cogemos o cuando obtenemos hueso rascado o hueso de filtro, fijaos que la cantidad de osteoinducción o de propiedad de nuevas células, quizás, por ejemplo, mayor cuando tenemos, en este caso, el scraper, que con respecto, por ejemplo, cuando cogemos huesos corticales.
Se me ha quedado otra vez. Ahora. Entonces, ¿qué es la cantidad de reabsorción? Quizás evidentemente cuando rascamos, tengamos mayor cantidad de reabsorción que, por ejemplo, los bloques corticales. Pero recordar la primera paciente donde utilizaron bloques corticales y bloques trabeculares, lo que se quedó tras intentar regenerar con técnicas de bloques. Por tanto, el hueso autólogo está muy bien para conseguir células, pero el grado de reabsorción es bastante alto. ¿Qué pasa con los otro tipo de materiales? Aloinjertos en injertos holoplásticos. Que vamos a tener la siguiente disquisición, que es la reabsorción, es decir, la tasa de reabsorción de ese material con respecto al mantenimiento del espacio. Vale, vamos a ver a los aloinjertos, el FDBA y el FDBA. El FDBA básicamente lo que tendrá una función osteoconductora, al igual que el DFDBA. Pero además, el DFDBA obtiene mayor cantidad de factores de crecimiento y quizás que el FDBA. Y en este caso, el doctor Cafese fue un gran investigador en su departamento, como decía Héctor, en este caso. Y en este estudio, que fue histológico, básicamente, intentó comparar la habilidad... Perdona un segundo, porque has puesto también a los hermanos Becker, que entre otras cosas eran los tíos de mi Research Assistant cuando estaba en Houston y a quienes quiero muchísimo. Ayudaron, sobre todo él, a que esto avanzara enormemente. Perdón por la interrupción. Entonces, lo que intentaron comparar básicamente fue el DFDBA con el hueso autógeno. Y reentraron, hicieron biopsias a los 3, 4, 7, 8 y 13 meses. ¿Qué es lo que vieron? Que básicamente la cantidad de hueso trabecular y medular en la parte de autógeno fue bastante bueno, pero también en la parte más inicial había gran cantidad de osteocitos y también gran cantidad de vasos sanguíneos. Sin embargo, en la parte más inicial del DFDBA no había actividad osteoclástica, no había esa actividad inicial de remodelación del hueso. Por tanto, evidentemente lo que va a obtener es menos reabsorción del hueso. Y a su vez, también al tener gran cantidad de factores de crecimiento, va a obtener gran cantidad de hueso vital. Y esto es lo que vemos, básicamente. ¿Veis? Esto es un hueso autógeno normal, con sus osteocitos, etcétera, etcétera. Fijaos que con el DFDBA hay parte que no se reabsorbe, pero hay parte que se forma de nueva. Sin embargo, hay parte de que no hay gran cantidad de hueso vital en esta zona. Fijaos cómo falta en esta zona, a nivel histológico, la gran cantidad de vasos sanguíneos. Por tanto, el hueso al injerto halogénico lo que va a obtener es gran parte de hueso no vital. También teniendo en cuenta que va a obtener hueso vital, pero también obtiene parte de hueso no vital. ¿Qué es lo que viene a contraponer? Básicamente, en este caso, con el seno injerto, que va a pasar exactamente lo mismo, porque el seno injerto no se va a reabsorber. Fijaos, mismas propiedades que puse anteriormente. Cantidad de células, factores de crecimiento, estabilidad mecánica y reabsorción. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Que el seno injerto, fijaos que obtiene gran cantidad de estabilidad mecánica y no se reabsorbe prácticamente nada. ¿Qué es lo que me hace pensar esto? Que si yo puedo mezclar aquel injerto óseo con gran estabilidad mecánica y aquel injerto óseo con gran cantidad de células y de factores de crecimiento, pueda obtener, por así decirlo, el win-win de injertos óseos. Por eso, cuando utilizamos o cuando realizamos cirugías de regeneración ósea, mezclamos lo mejor del hueso autógeno con lo mejor del seno injerto. Las mejores propiedades. Obtenemos gran cantidad de factores de crecimiento y de células osteogénicas
con la estabilidad mecánica y con la poca reabsorción del seno-injerto. De ahí el 50-50. También hay que obtener también otro tipo de pensamiento, en que la partícula del seno-injerto pueda quizás jugar un rol importante. Porque no es lo mismo esta macroestructura que esta macroestructura. ¿Vale? Y que nos viene a dar lugar a este estudio de la doctora Franz Lambert, del grupo de Eric Rompen, que compara el hueso sintético con un tipo de seno-injerto menos rugoso con un tipo de seno-injerto más rugoso en regeneración ósea guiada en estudio experimental. ¿Qué es lo que vemos a la primera semana, a las 5 semanas y a las 12 semanas? Fijaos la cantidad de osteonas, ¿vale?, que se forman alrededor de las partículas. ¿Qué es lo que viene a decir esto? Que a mayor rugosidad topográfica de la partícula de ese injerto, mayor cantidad de osteonas y de hueso vital se va a formar alrededor de esas partículas. Por tanto, a mayor rugosidad la partícula, desde el punto de vista topográfico, mayor cantidad de hueso vital se va a formar entre esas partículas que no se van a reabsorber. Y esto es un concepto importante. ¿Y cuál es la estabilidad clínica a largo plazo? En este estudio también del doctor Urban, que quizás es el que más publica en este sentido, lo que ve histomorfométricamente es que en sus mezclas de 50-50 obtiene el 31% de hueso completamente autógeno, que solamente el 25,8% queda de partículas, ¿vale? Y que el resto de hueso que se forma es medular, el 43,2%. Por tanto, alrededor de un 74% de la regeneración va a ser entre hueso autólogo y hueso y espacio medular. Por tanto, va a ser un hueso muy vital, manteniendo el espacio gracias a las partículas del seno-injerto. Y esto es exactamente lo mismo, la estabilidad a largo plazo, en este estudio también del doctor Urban, que participa el doctor Urban, que lo publicó el doctor Meloni en el año 2016. Vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el razonamiento para el manejo, en este caso, de tejido blando y tejido duro, es decir, de la regeneración ósea, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical? Muchas veces nos encontramos pues la situación de colocación de los implantes con este tipo de situaciones, con una parte de hueso muy fina, ¿vale? O con una parte de hueso que básicamente baja un poquito en vertical, y esto va también ligado a la parte de falta de fondo de vestíbulo, que a su vez está ligado a la falta de higiene, porque el paciente, al no tener fondo de vestíbulo, no va a tener capacidad de higienización. Pues en cuanto a la cantidad de hueso remanente alrededor de nuestros implantes, para tenerlo en cuenta, en ese estudio clínico prospectivo en 22 pacientes, diferencia entre aquel paciente que tiene un biotipo grueso, con más de 2 milímetros de tejido blando, más de 2 milímetros de tejido duro cuando se colocan los implantes, y lo diferencia entre menos de 2 milímetros de tejido duro y blando alrededor de esos implantes. ¿Qué es lo que ve a largo plazo? Que quizás el grosor de tejido blando pueda tener un impacto, porque fijaos la cantidad de reabsorción ósea entre un grupo y otro. Prácticamente en el grupo de, por así decirlo, tejido grueso, no hay impacto en cuanto a pérdida ósea perimplantaria. Sin embargo, en la pérdida ósea perimplantaria en el grupo de biotipo fino es de 0,36. Sin embargo, no es estadísticamente significativo. Y fijaos que esto también tiene que ver con la cantidad de pacientes en esos grupos. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos tablas óseas menos de 2 milímetros cuando colocamos implantes en zonas de fresado, en hueso pristino, en hueso sin que no sea un implante post-extracción, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Que en el grupo que es biotipo fino pierde alrededor de los 2 milímetros en su colocación con respecto, ¿de acuerdo?, a aquellos pacientes que tengan más de 2 milímetros de hueso alrededor de sus implantes. Por tanto,
¿Esto qué quiere decir? Que situaciones en las que tengamos, por ejemplo, como este caso, si colocamos aquí el implante y nos regeneramos, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí esta parte se va a reabsorber, por tanto va a tener grandes indicadores de riesgo, en este caso de periimplantitis, y por tanto un defecto de periimplantitis posterior cuando colocamos implantes. Por tanto, vuelvo a remarcar la parte de, en sentido de planificación y de factores de riesgo de periimplantitis para evitarlos, para su prevención. Porque claro, lo que más tiene evidencia es la falta de higiene oral y la historia de periodontitis, pero dentro de la falta de higiene oral hay muchos indicadores de riesgo que pueden jugar un efecto directo sobre la mala higiene oral, como puede ser, por ejemplo, la falta de mucosa queratinizada o como la falta de vestíbulo que vamos a ver en el siguiente artículo. ¿Qué quiere decir la falta de profundidad de vestíbulo? Situaciones como esta, ¿vale? Situaciones en las que prácticamente el fondo de vestíbulo se inserta donde justo están los implantes. Y esto diferencia en este estudio retrospectivo a 6 años, el grupo control, donde es un grupo adecuado de fondo de vestíbulo, a un fondo de vestíbulo corto que es de menos de 4 milímetros. ¿Qué es lo que ve? Que los pacientes que tienen poco fondo de vestíbulo obtienen mayor cantidad de pérdida ósea a los 6 años con respecto a aquellos que tienen una profundidad de vestíbulo normal o adecuada. Esto a su vez está ligado también a la falta de queratinizada, o en este caso de mucosa queratinizada. Y este estudio transversal de 237 pacientes, fijaos que cuando evalúan la cantidad de queratinizada mayor o menor de 1 milímetro, esa falta o esa presencia de menos de 1 milímetro de mucosa queratinizada presenta 2,48 veces más riesgo de presentar enfermedad periimplantaria. Y en ese otro estudio, que a mí me gusta mucho porque además es muy claro y muy conciso, que es un estudio prospectivo de cohortes a 3 años, diferencia entre aquellos pacientes que tienen menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada y más de 2 milímetros de mucosa queratinizada. ¿Qué es lo que ve? Va a evaluar tanto variables periodontales en profundidad de sondaje, sangrado de sondaje, supuración, índice de placa y pérdida ósea radiográfica. ¿Qué es lo que vemos? Que aquellos pacientes que tienen menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada presentan mayores niveles de profundidad de sondaje, de sangrado de sondaje, de supuración, de pérdida ósea radiográfica. Pero es que además, en términos de porcentaje de pacientes de periimplantitis a 3 años, es decir, de incidencia de periimplantitis y de mucositis, vemos que la incidencia en los pacientes que tienen menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada, y estamos hablando de pacientes que no acuden adecuadamente a sus mantenimientos, presenta mayor porcentaje de periimplantitis y de mucositis, ¿de acuerdo?, que con respecto a aquellos pacientes que tienen más de 2 milímetros de mucosa queratinizada. Por tanto, lo que nos viene a trasladar a la parte clínica son situaciones como esta otra vez, donde ya está perdiendo hueso a nivel interdental, pero es que fijaos todo lo que ha perdido a nivel vestibular. ¿Veis? O situaciones como claramente son como estas. Y quizás este es el implante que más evidencia tiene en toda la literatura, que es el implante estándar plus o estándar de Straumann. ¿Cuál es la eficacia de los procedimientos de regeneración ósea vertical? Y en este estudio también el doctor Urban, en colaboración con gente de nuestro departamento del grupo Perdón Montero o Ignacio Sánchez, prácticamente nos dibujan 4 tipos de procedimientos de regeneración vertical, como son la extracción ósea, la regeneración ósea con membranas, ya sean de PTFE, reabsorbibles o mallas de titanio, los bloques, donde estaría englobada la parte de técnica de cura y técnica de encofrado, o los
injertos sintéticos particulados. La distracción ósea es verdad que obtiene alrededor de unos 8 milímetros de media de ganancia. Sin embargo, veremos después las complicaciones. En cuanto a las membranas no reabsorbibles, la media es de 4,42, pero si vamos a la técnica del Dr. Urban, la media se va hasta 5,4 milímetros, donde básicamente mezcla hueso autólogo con hueso particulado y la membrana no reabsorbible, como hemos explicado anteriormente. En cuanto a las membranas reabsorbibles, la media de ganancia es de 3,5. Por tanto, podéis ver la diferencia entre utilizar membranas con mayor cantidad de función barrera con respecto a membranas que tienen menor tiempo de función barrera, como son las membranas reabsorbibles. Por tanto, la ganancia va a ser menor, lógicamente. ¿Qué pasa con las mallas de titanio? Que la ganancia es de 5,2, muy parecida a las membranas no reabsorbibles. Si vamos a las técnicas de bloques, la media es de 3,4, sin embargo, con la técnica de Curie, dicha eficacia se eleva hasta el 5,49 milímetros de media. ¿Vale? Por último, los particulados sintéticos, la media es bastante baja. Sin embargo, en regeneración ósea vertical tenemos complicaciones. Y las complicaciones son severas, ¿vale? ¿Cuál es el ratio de complicaciones normalmente? ¿Qué es lo que se puede esperar en el caso de complicaciones con membranas no reabsorbibles? Depende de los estudios, pero fijaos, este estudio diferencia entre complicaciones sensoriales, infecciones o dehiscencias. Y fijaos los porcentajes. Si el doctor Urban en el 2006 dijo que no tenía ningún tipo de complicación. Bueno, ahora veremos que también tiene sus complicaciones cuando actualiza sus datos. Esto que sería lo más lógico, tienes alrededor de un 15% de complicaciones. La siguiente pregunta sería, ¿qué puedes esperar de la ganancia cuando se te complica un caso? Que la ganancia puede bajar alrededor entre el 40 y 50% de lo que tú hayas puesto en esa zona. ¿Qué pasa en cuanto a los grupos que hemos puesto anteriormente, siguiendo con el artículo del Dr. Urban de 2019? Que la distracción osteogénica, fijaos, puede ir desde ninguna complicación hasta el 98% de complicaciones, una media de 47%. Es decir, 50% de los casos se complican. Bien, en cuanto a la regeneración ósea guiada con membranas no reabsorbibles, es de 6,9. ¿Veis cómo ahora el doctor Urban decía, bueno, pues a lo mejor hay complicaciones con membranas no reabsorbibles? Por tanto, ojo siempre cuando los datos de la literatura hay que interpretarlos, ¿vale? No hay que decir esto es verdad o esto es mentira. Son datos publicados, pero hay que contrastarlos con el resto de la literatura. Con las membranas reabsorbibles, la media es del 22%, pero es verdad que el grado de complicaciones de las membranas reabsorbibles no son las mismas, como hemos visto en las fotos anteriores con las membranas no reabsorbibles. Los siguientes son las mallas de titanio, que conseguían buena media de 5,2, como hemos visto, pero el grado de complicaciones ronda alrededor del 20%. ¿Vale? Por último, los bloques, el grado de complicaciones es alrededor del 23%. Y aquí voy un poquito a comentar las diferencias entre la complicación de una membrana no reabsorbible a la complicación de la membrana con un bloque, o en este caso, con la técnica de Curie, que sería esta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se complica una técnica de Curie y se expone el hueso, hay que quitarlo completamente. No se puede esperar nada, ¿vale? Sin embargo, con las membranas no reabsorbibles, puedes esperar, puedes incluso ganar ese 50% de ganancia. Sin embargo, con la técnica de Curie no vas a ganar nada, tienes que quitarlo todo, porque fracasa todo y tienes que empezar de nuevo. Por tanto, por así decirlo, el manejo de las complicaciones va a ser bastante mejor con las membranas no reabsorbibles que con respecto a la técnica de Curie, que es donde tienes que, si pones el tiro, tienes que poner la bala, ¿vale? Básicamente tienes que centrar muy bien el tiro para acertar en este caso. Y ahora vamos para la parte más clínica, ¿de acuerdo? Para dejar de daros la chapa y entender un poquito cuáles son las situaciones que podemos obtener en regeneración ósea vertical.
Fijaos que el doctor Urban, en este caso fue publicado por la doctora Plonka, discernió entre 3 tipos de situaciones. Aquellos defectos de menos de 4 milímetros, que serían defectos bastante manejables, defectos en sentido apicocoronal, es decir, en sentido vertical, me refiero, medios de 4 a 6 milímetros en sentido vertical, y defectos más grandes que son más de 6 milímetros en vertical. Fijaos que los defectos de menos de 4 milímetros puedes enfocarlos con técnicas con regeneración con membranas, ¿vale? O técnicas con on-lys o incluso también, en este caso, con técnica de Curie, que es bastante sencillo. También técnicas con membranas, incluso puedes tratarlas con membranas reabsorbibles o con membranas no reabsorbibles. Sin embargo, cuando nos vamos a defectos medios o defectos bastante más grandes, nos quedan simplemente 2 tipos de procedimientos, o Urban o Curie. Y lo mismo a defectos grandes, o Urban o Curie o incluso distracción ósea, que no lo recomiendo dada la morbilidad y complicaciones que tiene dicha técnica. Vamos a empezar un poquito con los casos más sencillos, con casos de defecto vertical más pequeños. Paciente con periimplantitis, veis que tenemos cierto defecto vertical, ¿vale? Defecto vertical pequeño, que es bastante manejable, ¿vale? Fijaos en los defectos que tiene a nivel de tejido blando. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en este caso, como es defecto pequeño, pues decidimos manejarlo con membrana reabsorbible, que es bastante sencillo manejarlo de esta manera. Vemos que al cojo tenemos que ir hasta el fondo del defecto y levantar todo nuestro colgajo a espesor total, ¿vale? Por eso es importante llegar con nuestro bisturí hasta el fondo del defecto. Ahí expones los defectos, desbridas muy bien todo, haces las perforaciones, como hemos explicado, y 50-50. ¿Veis el grado de fijación de nuestras membranas para buscar esa estabilización del coágulo? ¿Veis? Cerramos en doble capa, esto es monofilamento. Y esta es la cicatrización a los 6 meses. Mi recomendación hoy en día, cada vez espero más, es que cuanto más esperes, mayor maduración del hueso vas a encontrar. ¿Vale? Por tanto, lo mínimo que recomiendo siempre son los 6 meses. Pero también recomiendo tener paciencia. ¿Vale? Esperar más tiempo, a pesar de que el paciente esté impaciente, valga la redundancia, por intentar terminar el tratamiento lo antes posible. Pero a cuanto mayor maduración del hueso encuentres, mejor en este caso. Pues en este caso esperamos simplemente 6 meses. Vemos que la regeneración es bastante buena, que la integración parece bastante buena en el TAC, pero cuando abrimos, evidentemente hay bastante buena integración y la solidez del injerto es bastante buena, pero fijaos, veis, como aquí se ve más la partícula. Si tú esperas aquí alrededor de un año, entre 8 meses, 9 meses, 10, 12, toda este seno injerto probablemente esté mayormente integrado, ¿vale? Pero fijaos que la regeneración es bastante buena. Colocamos nuestros implantes, vemos que tenemos suficiente anchura y altura para poder colocarlos y este es el caso en provisionales. Este caso es, la verdad que es bastante curioso porque me lo mandaron para tratar la recesión de este molar. Cuando sondo, veo que tengo sondajes de 15 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros y más allá. Cuando digo, vamos a hacer un TAC, y cuando veo el TAC es que el diente está completamente pues, en el aire, que era lo lógico. ¿Vale? Cuando tenéis este caso, lo que tenéis que hacer es sondar. ¿Vale? El sondaje, la sonda es nuestra amiga. Ya sea para el periodoncista, ya sea para el ortodoncista, que debe utilizarla más que los periodoncistas, y ya sea para el dentista general o prostodoncista. Da igual. Siempre hay que sondar para ver la viabilidad de nuestro diente y para hacer diagnóstico. Porque si hubieras sondado, probablemente no lo hubieras mandado para hacer la recesión. En este caso, se hubiera mandado para extraer. Y lo que hicimos
manejar para hacer la reconstrucción vertical. ¿Veis el efecto vertical que tenía? Estaba completamente en el aire. Hacemos nuestras perforaciones. En este caso hago un mixto, hago un combinado donde cojo, en este caso, una lámina cortical, en este caso xenogénica, no es autogénica, es xenogénica, que coloco la parte más coronal para darle estabilidad a mi zona, estabilidad del coágulo. Y lo que hago es rellenar todo este defecto con 50-50 de autoinjerto y semi-injerto y lo estabilizo todo con una membrana reabsorbible. Esta es la situación, ¿veis? Fijaos cómo es el cierre primario, cicatrización a los 9 meses. Porque ¿qué pasa cuando yo reabro a los 9 meses? Que yo me reencuentro esto. ¿Veis? ¿Veis lo que hemos conseguido? Fijaos, ¿veis que hay alguna partícula? Porque hemos regenerado más allá del contorno óseo de la zona, pero fijaos la mayor integración de todas las partículas, incluso hueso autólogo, bastante más madurado alrededor de esas partículas. Vemos que la lámina xenogénica sigue intacta, por tanto, a pesar de ello, pues la dejamos, colocamos nuestros implantes y este es el cierre. Cicatrización, luego haremos un injerto de libre, gingival libre y colocaremos nuestras coronas. En cuanto a defectos medios, fijaos, sector posterior, inferior, con defectos medios de unos 5 milímetros más o menos en vertical. Esta es la situación. Este es lo que decía antes, veis cómo hemos manejado el colgajo de manera lo más atraumática posible. En este caso colocamos nuestros implantes Vega de Klöckner, en este caso 3,5 y de 4, y hacemos con nuestra membrana Cytoplas, que es bastante rígida, y 50-50, nuestra regeneración vertical. Este es el cierre, cicatrización, esperamos a prácticamente un año. ¿Y qué pasa cuando esperamos un año? Esta es la situación, abrimos, esta es la previa y esto es lo que nos encontramos. ¿Veis la cantidad de hueso autólogo? Y fijaos la cantidad de vascularización que nos encontramos alrededor de nuestra regeneración. ¿Veis la cantidad de hueso que hemos completamente sobrecontorneado en nuestra regeneración? ¿Veis los implantes que hemos colocado? Aquí veo uno, pero nos falta otro que tenemos que buscar. Pues los buscamos, colocamos en este caso una matriz colágena, que es el mucoderm, con los pilares permanent intermedios en la misma cirugía y cerramos. Vemos que tenemos gran cantidad de ansiedad queratinizada, por tanto, no tenemos que hacer ningún tipo de injerto libre. Vamos a esta situación que ya lo presenté nada más empezar la conferencia. Vemos implantes con perimplantitis de esta paciente de hace años atrás, que extraemos, que esperamos a la cicatrización y fijaos el efecto que tenemos, tanto a nivel medio como a nivel interdental. Estos dientes, fijaos que el hueso lo debería tener aquí, pero fijaos dónde está ahora. ¿Lo veis? Entonces tenemos que planificar nuestra regeneración vertical no aquí arriba, sino aquí abajo, desde aquí hasta aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Esta es nuestra situación, nuestro colgajo. Vamos a dar un poquito de ver un poquito el diseño del colgajo, ¿vale? Porque es interesante verlo. Cuando tengo defectos medios tan extensos, ¿vale? Lo que suelo hacer básicamente es hacer una paramarginal. Si vemos anteriormente, aquí tenemos, no se ve bastante bien, a ver si, no tengo yo foto, un poquito más allá. Bueno, pues en la parte de aquí del 2 tenemos bastante encía queratinizada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Hago, aquí sí se ve mejor. ¿Veis que tengo bastante encía queratinizada y por tanto hago una paramarginal de aquí a aquí y hago mi descarga, ¿vale? Manteniendo toda esta cantidad de encía queratinizada. Y esto sí lo hago a espesor total desde aquí. Es decir, hago mi incisión marginal. Por tanto, hago mi incisión lo más vestibular posible. Aquí, ¿vale? Sigo en esta zona. Aquí voy a mi incisión marginal. Y desde aquí hasta aquí
hago mi incisión paramarginal. Y aquí hago una descarga. ¿Qué es lo que me da? Que luego esta encía queratinizada la pueda reposicionar a esta otra zona. Por tanto, aquí voy a tener menos tensión en mi colgajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago al hacer mi incisión lo más vestibular posible? Porque mi incisión vestibular la hago aquí, en esta zona. No lo hago en medio palatino, no lo hago aquí, sino lo hago aquí. Es que este colgajo, y veréis cuando levanto el colgajo, fijaos donde tengo mi colgajo palatino, ¿lo veis? Lo que me permite es conseguir altura de tejido blando en palatino haciendo mi incisión lo más vestibular posible. ¿Vale? Esto es un poquito de pensar y planificar la cirugía. Entonces, a partir de aquí, coloco mi membrana no reabsorbible, vemos todo lo que queremos regenerar en interproximal, ¿lo veis? Lo que habíamos planificado. Cierre, vemos que hay demasiada tensión en esta zona, por tanto, esta zona va a perder tejido, desgraciadamente, que es lo que veis aquí, que tendremos que corregir posteriormente. Pero la regeneración es completamente un éxito. Fijaos, 9 meses después, el pre, 9 meses después, toda la cantidad de tejido óseo que hemos conseguido. Y esto es en la reapertura. ¿Veis donde teníamos el pico interproximal? Y fijaos todo lo que hay debajo de formación de hueso. Este es el pre y este es el post. ¿Veis lo que hemos conseguido de regeneración de hueso interproximal? Vamos un poquito atrás. ¿Veis dónde está? Y vemos dónde acabamos. ¿Veis? Pasamos de aquí a aquí. Todo lo que conseguimos también en anchura, colocamos nuestros 2 implantes, cierre, cicatrización, manejamos con provisionales, empezamos a manejarlo, vemos todo lo que hemos conseguido, empezamos aquí arriba y ahora estamos aquí abajo. Seguimos manejando y en este caso lo que hacemos para intentar conseguir encía queratinizada y a su vez profundidad de vestíbulo, cogemos un injerto de epitelio conectivo, un strip de epitelio conectivo, vamos desde encía queratinizada a encía queratinizada y en medio colocamos un injerto de conectivo o una matriz colágena. Tienes esas dos opciones para evitar coger un injerto libre desde aquí arriba hasta aquí arriba, que sería con bastante más morbilidad para el paciente. Fijaos la cicatrización a la semana y esto es al tiempo. Fijaos la gran cantidad de encía queratinizada que hemos conseguido en este caso. Vamos con defectos, para ir terminando la presentación, con defectos bastante más extensos. Paciente con perimplantitis en sector posterior, donde tenemos que quitarlo este implante posterior. La paciente me dice que si podemos mantener el anterior. Ya a día de hoy no mantengo ningún tipo de implante, ¿vale? Es decir, paciente con perimplantitis, con esta cantidad de perimplantitis, no mantengo ningún implante. No tiene sentido porque además te crea más complicaciones de las que podrías tener si no lo hubieras mantenido. Por tanto, lo que intento es básicamente obtener o tener las menores complicaciones posibles. Y esto, evidentemente, aunque lo limpies muy bien, que es lo que hice, vas a obtener complicaciones. Al quitar el implante posterior, dejamos el anterior. Fijaos el efecto tan bestia que tenemos en ese sector posterior. Levantamos nuestro colgajo. Fijaos la cantidad de pérdida en ese implante que limpiamos, que está bastante limpio. Hacemos nuestra regeneración. Cierre. Vemos que la cicatrización es muy buena. Vemos que aquí hay cierta inflamación hacia cierto tiempo, pero vemos que sigue evolucionando correctamente. ¿Qué es lo que pasó? Que posteriormente en esta zona empezó a molestarle. Por tanto, opté por no llegué al año prácticamente, sino me quedé en los 7 meses. ¿Por qué me quedé en los 7 meses? Porque este implante empezó a dar un poquito la guerra. ¿Vale? Y fijaos que la regeneración ósea en esta paciente fue bastante buena. ¿Vale? Fijaos el antes y fijaos el después. Pero lo ideal hubiera sido tener una regeneración hasta aquí arriba
¿vale? Desde este pico hasta este pico. ¿Qué pasó? Que este implante empezaba a dar guerra. ¿Por qué? Porque probablemente haya quedado algún tipo de bacteria en esa zona, a pesar que hayamos dado antibiótico, a pesar que hayamos limpiado bien. Por tanto, la reosteointegración de estos implantes que dejas muchas veces, para mí prácticamente está contraindicado dejarlos cuando quieras hacer una regeneración vertical como esta. Por tanto, mi consejo, a pesar de que el resultado es bueno, es no dejar ningún tipo de implante que haya tenido perimplantitis en nuestras regeneraciones verticales, ¿vale? Por mucho que el paciente quiera, sepa, la aconsejes, etcétera, etcétera. No dejar implantes. Este es el resultado, pues entonces tras quitar la membrana, exponemos y colocamos otro implante. Esta es la situación, hacemos nuestro injerto libre y estamos terminando el caso. Otra paciente que tenemos el sector posterior inferior derecho con un defecto prácticamente hasta basal mandibular. Fijaos, el defecto, exponemos, tenemos aquí el dentario, hacemos nuestras perforaciones, nuestra regeneración vertical, sutura, mismo procedimiento. Este es el pre y estos son 9 meses después. Pre, 9 meses después. Pre, 9 meses después. Fijaos la cantidad de encía queratinizada que tenía escondida la paciente y fijaos lo que hemos regenerado en esta situación. ¿Vale? ¿Veis? La cantidad de hueso que prácticamente estamos en nervio mentoniano en este caso y hemos conseguido alrededor prácticamente cerca de los del centímetro en sentido vertical. Otro paciente que me lo derivan, que presenta cierta inflamación, con un Merila en esta zona, que lo intentaron preservar esta zona, pero que al levantar, hicimos la periapical, hicimos un TAC, tenía una especie de burruño en esta zona, no me fiaba muy bien y cuando levanto un poco el bajo y limpio, fijaos el defecto comunicante que presentaba. Esto es acojonante, porque claro, este defecto comunicante probablemente lo hubiera tenido desde el principio. Y al preservar, al no poner membrana, no poner nada, pues el defecto comunicante sigue estando, porque el seno injerto que pusieron se fibrointegra. No estás aplicando ningún tipo de los principios que hemos hablado. Por tanto, sigue teniendo este defecto desde el principio. ¿Os acordáis de lo que os hablaba antes? Para marginal, descarga, un poquito de diseño del colgajo, pues lo mismo. Defecto comunicante, coloco mi membrana, lo mismo procedimiento. Es muy difícil en este caso estabilizar la membrana, pero la consigo. El cierre, al ser joven, fijaos qué buena cicatrización tiene. Vemos que es la buena cicatrización del paciente y vemos que la situación es mucho más mejorable, mucho mejor que al principio. ¿Veis lo que hemos conseguido? Todo el hueso que hemos conseguido y estamos terminando el caso. Este otro paciente, ya veis que es un poquito de desastre de boca, paciente periodontal con múltiples caries, fracturas, etc. Aquí tuve implantes que tuvieron que extraer, fijaos. Y aquí tiene un resto radicular además. Fijaos el molar en qué situación, por tanto mi planificación va a ser la siguiente, va a ser quitar este resto radicular, quitar el molar, preservar primero, esperar a cierre del tejido blando para después realizar mi regeneración vertical. ¿Veis? El defecto que tenemos alrededor de 1 centímetro en sentido vertical. Hacemos la preservación que hemos contado previamente y este es el defecto que se queda posteriormente. ¿Veis el defecto mejor? Alrededor de 1 centímetro en vertical. Fijaos el defecto, que levantamos el mismo tipo de colgajo. Colocamos nuestra membrana no reabsorbible que fijamos adecuadamente. Hacemos cierre primario, sin embargo, fijaos aquí. A pesar de que aquí cerró bastante bien, en esta zona no veis la falta de tensión del colgajo. Esto fue completamente un error mío. Veis la falta de tensión en este colgajo, que al final provocó la exposición temprana de la membrana. Pero ¿qué pasa aquí? Y este caso lo pongo siempre porque
nos enseña básicamente cómo manejar una exposición. En esta situación tienes dos posibilidades. Seguir manteniendo la membrana limpia, veis que la membrana está completamente blanca, tenéis que ir irrigando con clorhexidina hasta que el paciente pueda tener algún principio de infección. Recordar que la citoplas, que es la membrana utilizada en esta zona, al ser densa, de PTF denso, no pasa ninguna bacteria entre la membrana, pero imaginaos que si la membrana se expone en esta zona, ¿de acuerdo? Las bacterias se pueden meter por la finalización de la zona de membrana. O, por ejemplo, hasta aquí atrás, que es donde está el otro borde de la membrana. Por tanto, hay que mantener limpia esta zona o hacer lo que yo hice, que fue reabrir, en este caso, limpiar muy bien con clorhexidina y suero la zona, ¿vale? Colocar una membrana reabsorbible y volver a cerrar, en este caso. ¿Veis el cierre? ¿Veis la cicatrización? Este es el antes y esto es 9 meses después. Este es el antes y esto es 9 meses después. Veis que cuando se expone la membrana siempre pierdes un poco de regeneración. Al obtener cierre primario en una segunda vez, no perdimos entre el 40-50 que hablábamos al principio, sino prácticamente un 5%. ¿Vale? Con lo cual hemos obtenido gran cantidad de hueso en toda esta zona al quitar nuestra membrana. ¿Veis? En sentido horizontal y vertical lo que hemos ganado. Colocamos nuestros implantes y fijaos que desde un defecto de este calibre hemos pasado a una regeneración completa de la zona. Y ya con los implantes y ya el injerto libre hecho. ¿Veis lo que hemos conseguido con esta regeneración vertical? Vamos con este otro paciente que presenta implantes en este sector anterior, inferior, presenta inflamación en esta zona con supuración. Cuando levantamos la prótesis, fijaos que no es nada higiénica, con un implante pues, que ya ha perdido hueso, mal colocado, y quizás este está un poco mejor colocado. Hacemos, en primer lugar, antes del manejo de esta situación, no quitamos el implante, lo que hacemos es descontaminar todo y esperar la cicatrización. ¿Veis qué buena cicatrización de la zona? Levantamos nuestro colgajo, fijaos que tenemos el implante, hacemos la extracción de estos dos implantes y lo que hice fue limpiar y mantener este. A día de hoy, este implante tampoco lo mantengo, ¿vale? A pesar de que la pérdida es mínima, pero tampoco lo mantengo porque puede ser que se queden bacterias en este implante, ¿vale? Entonces, quito los dos implantes o el resto de implante aquí, el implante de esta zona, vemos el defecto vertical, manejo el colgajo lingual, ¿vale? De la misma manera que os expliqué anteriormente. Vemos aquí los dos conductos salivales, ¿lo veis aquí? Uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Colocamos otro implante nuevo, mejor colocado, y hacemos nuestra regeneración vertical con membrana no reabsorbible. Estas dos chinchetas os puedo asegurar que son completamente complicadas, ¿vale? Las linguales son muy complicadas. Por eso, a día de hoy, en vez de chinchetas linguales, lo que hago son microtornillos que lo pongo con el motor de implantes para trabajar en la zona lingual, ¿vale? Para intentar estabilizar la membrana a nivel lingual. Este es el cierre por doble capa, monofilamento, cicatrización muy buena al mes. Fijaos que a los 9 meses el resultado es bastante bueno, pero ¿qué pasa? Que hay veces que si os fijáis, anteriormente, cuando puse la membrana, aquí intenté darle un punto con con sutura reabsorbible porque no me quedó completamente tensa e intenté dejarla tensa a través de darle un pequeño corte y superponer los bordes. ¿Qué pasa? Que la citoplas esto lo lleva muy mal porque es muy rígida. Repito, es muy rígida y tienes que estabilizarla perfectamente. No admite ningún error, ¿vale? Por eso es importante. Por eso 9 meses después
tuve esa pequeña complicación a pesar de que haya cicatrizado bien, una pequeña infección muy leve en esa zona. Pero veis que la regeneración es 100%, incluso por encima del implante en la zona del 32. ¿Veis? Pasamos de esta situación, veis que el implante prácticamente solamente está cubierto por hueso a nivel más apical, y pasamos de un implante completamente cubierto y rodeado de hueso, al igual que este implante, que es de hexágono externo. Coloco mi Mucoderm, cierre, y este es el baseline, y esto es la paciente con provisionales para ir modelando en esa zona. Vamos a terminar con este caso, que a mí me gusta terminar siempre porque es un caso bastante extremo. A medida que vaya pasando el tiempo, tengo más casos a nivel del sector antero superior, ¿vale? Pero que no tengo básicamente acabados y que quiero presentaros casos como este, pero también aquí arriba, que son muy difíciles también de manejar. Y que este paciente también vino de periimplantitis. ¿Veis el efecto que deja? Vemos el efecto también que deja en sentido horizontal. Por tanto, vamos con nuestra regeneración vertical, pero en este caso opté por realizar un Curie con láminas corticales xenogénicas. El efecto es alrededor de 1,2 centímetros. Vemos cómo manejamos el cogajo lingual. Aquí os voy a explicar cómo hice el cogajo lingual, básicamente. Siempre me suelo extender, en el sector anterior no suelo hacer descargas, ¿vale? Donde hago descargas a nivel lingual es en la parte posterior, ¿vale? En la parte posterior, en el premolar o en el segundo premolar o en el primer premolar, hago una descarga hacia adelante. Sin embargo, cuando tengo regeneraciones en el sector anterior, lo que hago es extenderme en horizontal, ¿vale? Para conseguir liberación. A partir de ahí, hago mi incisión perióstica con la punta del bisturí 15C, simplemente para romper el periósteo de esta manera. A partir de esa rotura del periósteo, con un instrumento ROM, un periostotomo, voy separando la mucosa de la submucosa, y de esa manera podéis separar toda la submucosa de la mucosa en la zona de los conductos salivales y obtener esta liberación perióstica. Coloco en este caso mis láminas corticales para hacer mi caja, como veis. Coloco más, cuando hago un Curie, suelo colocar menos en injerto que autoinjerto, por tanto, rasco hueso autólogo lo máximo posible cuando hago esta técnica, como podéis ver. Coloco mi tapa más coronal, una membrana reabsorbible encima y cierre primario. Cuando hago esta técnica con láminas corticales, espero alrededor de mínimo un año. Mínimo. Porque como podéis ver, cuando reabro estás un año después, de spray y post, ¿veis cómo cambia la situación? Pre y post. Aquí podéis ver un poquito la planificación del caso, cómo vamos poco a poco planificando digitalmente dónde queremos realizar nuestra generación, hasta dónde queremos llegar con nuestra regeneración. Y cuando exponemos el resultado posterior con nuestra regeneración, veis que el resultado es viable para una prótesis adecuada. Hacemos nuestro planning para la colocación de implantes y, como os estaba diciendo antes, veis que incluso un año después parte de las láminas corticales siguen íntegras sin reabsorberse, a pesar de que se reabsorben, pero están íntegras sin reabsorberse. Por tanto, suelo esperar bastante más. En este caso, ya solo para poder quitar los tornillos, tanto los vestibulares como los linguales, hay que hacer bastante hueco para llegar a esos tornillos y poder quitarlos. Y estos son los defectos que veis aquí para poder colocar los tornillos, o que veis aquí para llegar al tornillo lingual. Colocamos nuestros implantes, volvemos a regenerar mínimamente esos huecos que hemos creado para quitar los tornillos, volvemos a regenerar.
esperamos cicatrización otros tantos meses, unos 3-4 meses. Y vamos a la parte de manejo de tejido blando. En este caso, lo que hago es un espesor parcial, manteniendo toda la encía queratinizada en esa zona. Veis como lo que mantengo es la parte más submucosa, donde está todo el tejido muscular y demás. Quito esa parte de tejido muscular como preconiza Zucchelli, además de exponer los implantes que tengo aquí y que tengo aquí. Veis que el grado de regeneración es bastante bueno. Lo veis ahora. Y coloco un injerto de epitelio conectivo que desepitelizo debajo para aumentar el grosor, ¿vale? ¿Y qué hago? Además es colocar encima nuestro colgajo, además de estabilizar este colgajo con una sutura que va desde canino a canino para evitar una recidiva de ese fondo de vestíbulo, que además nos permite este injerto, según estudios de Dynamo, que esa línea mucogingival, al poner este tipo de injerto, se vuelve a recolocar en su sitio prácticamente mucho tiempo después. ¿Veis cómo esto es al tiempo? Esto es como la paciente empezó y esto es como terminó en este caso. Con los implantes completamente integrados, con completamente rodeada de hueso. Por tanto, para acabar con la presentación, quisiera empezar porque con un adecuado diagnóstico puede minimizar las complicaciones, como expliqué la justificación de este tipo de procedimientos, que la selección de la técnica, así como del biomaterial, previamente a la cirugía es crucial para un éxito clínico, que la regeneración vertical o los procedimientos de regeneración vertical ofrecen resultados estables a largo tiempo, ¿vale? Incluso en los casos más complejos, y que el uso de este tipo de técnicas, ya no solo verticales, sino horizontales o mínimas cuando se colocan implantes, pueden prevenir la aparición de los grandes defectos que hemos visto en esta presentación debido a la perimplantitis. Con esto, cualquier tipo de pregunta podéis escribirme a este mail y las preguntas que tenga Héctor, pues las responderé de manera completamente afable. Espero que sí. Mira, por cierto, tienes ya una, si abres el chat, tienes una de la doctora Gómez. ¿Sabes? Está escrita ahí. Vale. La puedes ver porque... Estás hablando... Una cosa, quien tenga preguntas, si las escribe por el chat es más práctico. Pero vamos. Vale, supongo que sería hablando del último caso, Estefanía, o Yo creo que era cuál... en el anterior, porque ya desde hace un rato. Del anterior. Evidentemente, lo que puse, si es el anterior también, que es sector anterior inferior, lo que puse no fue una membrana de colágeno, fue una matriz colágena, ¿vale? Es decir, fue un mucoder para poder conseguir mayor espesor de tejido blando. Sí, ¿Vale? entonces, En una segunda... Gerian, explica bien la diferencia porque no todo el mundo está familiarizado con el mucodermo. Vale, explico la diferencia. Una membrana de colágeno básicamente es para hacer función barrera. ¿Vale? En este caso, la matriz colágena, que es el mucodermo, porque es una matriz colágena, es un sustituto de tejido blando, es un sustituto de tejido conectivo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que en vez de poner esa matriz colágena, coloco un conectivo. Pues la finalidad es la misma, es para aumentar el espesor, ¿vale?, de tejido blando en esa zona. La finalidad no era regenerar, era aumentar el espesor de tejido blando. Yo creo que ha quedado claro. Aquí dice la doctora Gómez, ¿te está contestando? Claro, membrana colágena, no es una matriz colágena. Y en el último caso, cuando quité los tornillos de osteosíntesis para fijar el curí, lo que hice, ahí sí que regeneré con una membrana de colágeno, ¿vale? Porque creé defectos, básicamente, creé huecos que tuve que poner hueso y regenerar. ¿Vale? La finalidad no es la misma. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Esteban, mira, ahí lo puedes ir leyendo, ¿vale?
Y Bueno, ¿por todos qué lo elige? pueden leer. Bueno, leo la pregunta porque así también se entera todo el No, público, no, ¿de todo el mundo acuerdo? lo puede leer, ¿eh? Es para todos. Bueno, igualmente lo leo. ¿Por qué elige usar corticales de seno-injerto sobre autoinjerto de rama mandibular cuando realizó el Shell Technique? En este caso, básicamente, no sé si has cogido alguna vez algún monocortical en rama mandibular. Vale, yo cuando se los he cogido, que me ha pasado 2 veces, muchas veces, si no tienes la técnica del tutor de estábula, que puedes planificar esa toma de injerto de manera que no toques el nervio dentario. A mí me ha pasado ya 2 veces que al quitar la rama mandibular se me ha quedado pegado el nervio dentario. Claro, no es que empieces a sudar, es que transpiras como si estuvieras a 60 grados y tu corazón empieza a bailar a ritmo no de cha-cha-cha, sino de música house, techno y a toda hostia. Claro, eh, tienes que hilar muy fino y claro, en regeneración vertical lo que precisas son grandes cantidades de hueso. Tienes que coger el máximo posible, ¿vale? Entonces, claro, para evitar que me pase ese tipo de situaciones, que son bastante complicadas, descubrí ese tipo de láminas corticales que me facilitan hacer este tipo de técnica, ¿vale? De manera más sencilla. La diferencia entre hacerla con hueso autógeno y con el semi-injerto es que con el hueso autógeno me permite esperar 4 meses solamente. Sí. ¿Vale? Cambio, con las láminas de semi-injerto tienes que ir a esperarte 1 año. ¿De acuerdo? Esto es importante porque no es lo mismo. Eso desde luego es muy importante. Voy a preguntar si hay alguna pregunta más. A mí, mira, el doctor dice, ¿cuando raspa el hueso lo realiza en la zona vecina al sitio o raspa en otra región? Es buena pregunta también porque depende del tipo de defecto, Sí. ¿vale? Si el defecto es muy pequeño y preciso, muy poco hueso, pues de la misma zona. Si el efecto es bastante extenso, imaginaos que estoy, por ejemplo, en el segundo sextante, el sector antero superior, ¿vale? Y tengo un defecto, pues mira, os voy a enseñar el que hice hace poco, ¿vale? Lo tengo aquí en el móvil para así no... ¿Veis, por ejemplo? No sé si lo veis. Sí, se ve, se ve. Se ve perfectamente, es un defecto prácticamente de 1,5 centímetros en maxilar, ¿vale? Pues ahí me tuve que ir a rama mandibular directamente. En vez de coger el bloque, pues voy ahí, rasco bastante y puedo obtener gran cantidad de hueso autólogo que necesito en mi regeneración. Mira, hay una pregunta muy interesante sobre, en los casos en los que realizaste la regeneración dejando los implantes, ¿cuál fue el tratamiento de esos implantes? Vale, perfecto. Esa es muy buena pregunta y muy interesante, ¿vale? De acuerdo, esto ya es hablar de periimplantitis. En cuanto a la descontaminación de implantes, es muy importante saber que la descontaminación química no sirve para nada. De hecho, la clorexidina, además, por los estudios del doctor Karkwak y Jan Derks, estudios ya no solamente a 1 año, sino a 3 años y 5, dicen que la clorexidina no sirve exactamente para nada, ¿vale? Por tanto, lo que más sirve en descontaminación de implantes es el desviamiento mecánico, que esto sobre todo tiene estudios el doctor Juan Blanco, donde utiliza, por ejemplo, yo suelo utilizar mucho el tie-brush, que es un cepillo de titanio que elimina la placa de titanio. Entonces, mi procedimiento es el siguiente. Levanto colgajo, desfrío todo el defecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hago es paso ultrasonido. Me da igual si rayo o no rayo la superficie. Te va a dar igual porque al final vas a regenerar y ya sea un implante de superficie lisa o rugosa, va a haber osteointegración o reosteointegración. Bien, entonces paso mi ultrasonido. ¿Vale? A partir de ahí, después de eso, que esté bien todo, que yo vea que esté bien limpio, paso el cepillo, el tie brush, que lo que hace es básicamente, no, por así decirlo, suavizar la superficie, pero elimina mecánicamente muy bien todo el film y un implante bastante limpio. Sin embargo, esto, vuelvo a repetir, es a nivel macroscópico. Es decir, lo que tú ves, pero a nivel microscópico
no sabes lo que dejas. Y yo, mi sensación clínica cuando he hecho este tipo de procedimientos, ¿vale? Cuando dejo implantes e intento hacer esto, al final no cicatriza del todo bien. Por tanto, a día de hoy, si tengo que hacer regeneración vertical, ¿vale? No dejo ningún implante con periimplantitis, porque siempre me va a dejar algún tipo de reservorio de bacterias y te va a complicar mucho la regeneración ósea. Es que además técnicamente hay zonas que no llegas a ellas para limpiarlas. Es que es imposible, ¿no? Es que aunque veas muy bien y aunque lo intentes hacer demasiado bien, siempre va a quedar algo. Sí. Siempre. Absolutamente de acuerdo. Voy a admitir la última pregunta si la hubiera y si no vamos a darte las gracias. Si hay alguien que quiera hacer, voy a activar los micrófonos por si alguien no ha querido. Ahora puede todo el mundo. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Y si no... He vuelto a silenciar a todo el mundo, porque si no es imposible. Espera un momento. Es que cuando lo intenta uno, espera que te estoy reiniciando a ti. Vale, cuando lo intenta uno es imposible. Todo el mundo al mismo tiempo, hay ruidos de todo tipo. Bueno, mira, hay otra pregunta, Héctor. Sí. Dice que cuando realizas la liberación perióstica, ¿utilizas otra cosa aparte de periostomos romos? Bien, yo la verdad que yo soy muy seguidor de Urban y me compré lo que él llama el Mini-Me, ¿vale? Que es prácticamente un periostomo, pero que la verdad que es que tiene dos partes, una más ancha, otra más pequeña, y te permite tanto para separar el colágeno como para hacer esa liberación roma perióstica, y la verdad que es bastante útil. Parece que no, que es una pijada, pero la verdad que es bastante útil. Parece mentira que es bastante útil para hacer ese tipo de colgajos. ¿Que utilizo periostomo otra cosa? Mira, para hacer este tipo de situaciones siempre utilizo un periostomo. ¿Por qué? Porque precisas superficie que sea plana, en el sentido de como si fuera una cuchara, pero que también sea roma, ¿vale? Para evitar cortes. Entonces, lo único en mi caja de cirugía que hace esa función son los periostótomos. ¿Qué pasa si utilizas una cureta? Que cortas siempre. Sí, la cureta. Cortas. Entonces, no sirve otra cosa que no sea un periostótomo en ese aspecto. Hay veces que incluso he utilizado a lo mejor, y si no he tenido, imaginaos que tengo una espátula de composite, pues incluso con la espátula de composite he logrado hacer esa disección roma. Porque lo que quieres hacer es empujar el tejido, simplemente, no cortar, sino empujar y separar. Y unas tijeras sin punta abriéndolas, pero claro, con la punta ya estás rompiendo. Sí. ¿Vale? Incluso con lo único que a lo mejor pudieras hacerlo es con un mosquito, pero claro, el mosquito es mucho más tosco para meter dentro y te costaría mucho más. Así es. Pues Gerián, yo creo que llevamos casi 2 horas a lo tonto. Entonces, yo lo que quería era darte las gracias, de verdad. Como siempre dejas impresionado con tus presentaciones. Algunos te conocían, otros no. Y espero que pronto sigamos haciendo más cosas. Y quiero aplaudirte y darte las gracias por esta presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y la verdad que es un placer poder compartir una tarde con vosotros, ¿vale? Me alegro muchísimo. Gracias a todos por participar y pronto tendremos más cosas. Gracias a todos. Venga, buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Yeah!